Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra semana número 9 de actividades. Vamos a continuar trabajando. Recuerda que ya la semana pasada estuvimos viendo otro tema. Ahora vamos a empezar un tema nuevo, que son nuestros artículos de opinión. Y dentro del desarrollo de este tema de artículos de opinión, pues vamos a desarrollar nuestros sinónimos y parónimos. Es algo importante, aunque la mayoría me dirán, bueno, es un tema muy sencillo, sí. Sin embargo, ahorita lo vamos a analizar de una manera más profunda. El por qué es importante saber sinónimos y parónimos y no quedarnos únicamente con el uso básico de los sinónimos que todo el mundo conocemos, sino tenemos que ir más allá. Pues vamos a iniciar. ¿Qué son los sinónimos? Pues los sinónimos, como ya les había comentado, son algunas de las palabras, algunos de los conceptos que ya habíamos estado utilizando anteriormente. Y bueno, pues todos sabemos que son esas palabras que significan lo mismo en cualquier contexto. Pero en cualquier contexto va a variar un poquito. Veamos. Tenemos sinónimos exactos y tenemos también algunas ideas que son afines. Por eso es que aquí dice en cualquier contexto, porque voy a utilizar la palabra que mejor me acomode, que sea afín, dependiendo cómo lo voy a utilizar o qué voy a querer expresar. Tenemos estos sinónimos exactos, como son anteojos y gafas. Esto no va a depender de ningún lugar. Y tenemos brincar y saltar. Va a ser sinónimos totalmente exactos y que ya aprendimos inclusive desde la primaria. Es muy, muy sencillo. Y en cuanto a las ideas afines, tenemos iluminar y alumbrar. No es lo mismo que yo voy a dar una oración que diga, mi hermano ilumina el dibujo, porque entonces alumbrar ya no sería un sinónimo, ahora sería colorea. Mi hermano colorea su dibujo. Pero si yo utilizo mi papá me va a iluminar con la lámpara, entonces sí puedo utilizar mi papá me va a alumbrar con la lámpara. Otro sinónimo en cuanto a ideas es enojar y enfurecer. También lo vamos a utilizar dependiendo del contexto en donde lo vaya yo a utilizar. Vamos a analizar el sinónimo de pelear. Este sinónimo de pelear lo voy a utilizar bajo 3 rubros totalmente diferentes. Pelear con el sinónimo de cuando combatimos utilizando algunas armas, que sería batallar, combatir, entender, contender, luchar, lidiar o enfrentarse. Como ejemplo tenemos Bolívar peleó cientos de batallas o Bolívar contendió cientos de batallas. Bolívar luchó cientos de batallas o Bolívar lidió cientos de batallas. Otro ejemplo en el que podemos utilizar el sinónimo de pelear es reñir, pero ahora es sin armas. Reñir, discutir, contender, chocar. ¿Ya vieron que contender se puede utilizar en las dos? Disputar, enfrentarse. Julio y Lucía pelean todo el día. Julio y Lucía altercan todo el día. Julio y Lucía se enfrentan todo el día. Reñir. Ahora en cuestión a pelearse en relación personal. Enemistarse, enfadarse, disgustarse, molestarse, enojarse. Se pelearon, por eso no se dirige la palabra. Se molestaron, por eso no se dirige la palabra. Se enojaron, por eso no se dirige la palabra. Como ves, esta palabra pelear contiene muchos sinónimos y las vamos a utilizar con referencia al contexto, a lo que quiero dar a transmitir. Yo no podría decir, tomando en cuenta mi ejemplo, el último, yo no podría decir combatieron, por eso no se dirige la palabra, bueno, que podría ser. ¿Sale? Entonces, esto va a depender mucho de qué quiero dar a entender. Es el sinónimo que voy a utilizar. Bien, mis sinónimos, como yo les digo, van a variar. No es lo mismo
que yo utilice una palabra en mi entorno educativo, en mi entorno familiar, con mis amigos o en un entorno profesional. No voy a poder utilizar el mismo sinónimo para una palabra en todos estos contextos. Por ejemplo, en el contexto profesional, no es lo mismo cómo habla un médico, cómo habla un abogado, cómo habla un contador, cómo habla un veterinario, un físico, un matemático, etc. No son los mismos términos, sino van a emplear las mismas palabras como sinónimos. Un médico podría utilizar sinónimo rinorrea, lo podría utilizar como un sinónimo de escurrimiento nasal. Sin embargo, no lo va a utilizar así el abogado, no lo va a utilizar así el contador, lo van a utilizar de diferente manera. Ahorita nosotros en la escuela, si se han dado cuenta cuando les envían sus actividades, abajo dice productos a entregar. Producto lo podemos ver ahora como un sinónimo de actividad, un sinónimo de tarea, un sinónimo de trabajo. Ahorita es parte de ese sinónimo. Sin embargo, si yo le hablo de producto a un médico, bueno, quizá el producto sea un bebé, el producto sea el resultado de algo. Un producto para un adolescente, el sinónimo puede ser una chamarra, algo que voy a comprar. Entonces va a variar dependiendo el contexto en el que yo utilice ese sinónimo. Para ustedes como adolescentes utilizan varias palabras que para nosotros nos cuesta trabajo entender, inclusive la sinonimia. Para ustedes un like es un me gusta. Un X es un no me importa, son sinónimos. Sin embargo, a lo mejor un X para un médico puede ser un genoma, un XY, X, mujer, genoma femenino. Para un profesor, igual si es un profesor de matemáticas, un X puede ser un 10. Para un profesor, un X puede ser el resultado de una palabra, de una pregunta mal contestada, X sacó mal. Como ven, entonces esto va a variar dependiendo con quién lo estoy diciendo. Pero en casa también tenemos nuestro propio lenguaje. En casa también puedo hablar sobre diferentes tipos de sinónimos. Está itacate. Cuando a veces visitamos a la abuela o cuando a veces estamos en una fiesta, nos dicen, no te vayas, llévate tu itacate, sobró comida. Comida para llevar, itacate. A lo mejor itacate no lo va a utilizar como tal en su desarrollo profesional un médico. No voy a decirles a los niños saquen su itacate y vayan al descanso. No lo voy a poder utilizar en ciertos entornos, solamente en un entorno en específico. Esos son nuestros sinónimos. Yo les decía al inicio de la clase que si bien es un tema que ya han visto inclusive desde primaria, también es un tema muy interesante y que debiéramos de desarrollar demasiado ya como adultos, ya que esto nos permite hacer nuestro vocabulario más extenso, conocer más palabras, hablar de una manera ya más profesional. No nos quedemos con los sinónimos básicos de grande, alto, claro, el sinónimo de claro, blanco, sino vayámonos más allá. Utilicemos sinónimos un poquito más elevados, conozcamos palabras un poquito más complicadas. Pongámonos retos y decir, bueno, hoy voy a aprender 3 palabras diferentes y las voy a estar utilizando a diario para que yo pueda grabármelas. Este resultado de cómo se emplean las palabras en diferentes entornos también se le llama sinonimia. El cómo voy a utilizar una palabra u otra como sinónimo dependiendo del entorno en donde yo me encuentro. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a leer esta frase
en la cual hay algunas palabras en las cuales yo cambié con sinónimos, pero sinónimos no muy convencionales, sinónimos un poquito más complicados, palabras que no utilizamos a diario. Leamos nuestra frase. Laura visitó a su mamá. Llegó a deshora debido a lo escarpado de la senda. La exhortó por el problema tan manido que tienen, ya que no le gusta estar señera y altercar, por ser un hierro. Ok, muchos me dirían, ajá, solo entendí una parte del texto y lo demás no entiendo nada. A veces así nos pasa, ¿no? Cuando escuchamos algún poeta hablar, algún profesionista decir algo, a veces nos cuesta mucho trabajo entenderles. Y es parte de lo que tenemos que desarrollar, por eso es la importancia de conocer diversos sinónimos. Vuelvo a repetir el texto. Laura visitó a su mamá. Llegó a deshora debido a lo escarpado de la senda. La exhortó por el problema tan manido que tienen, ya que no le gusta estar señera y altercar, por ser un hierro. Veamos ahora algunos conceptos de algunas palabras para que nos demos una idea más concreta de lo que quiere dar a entender el párrafo. Laura visitó a su mamá. Bueno, ahí no hay ningún problema. Llegó a deshora. Bueno, hablamos de que llegó tarde, llegó a destiempo, llegó atrasada, debido a lo escarpado de la senda. Escarpado se refiere a cuando un camino está muy complicado, de muy complicado acceso, que tiene baches, que no está bien. Y senda se refiere a un camino. Entonces llegó tarde debido a lo complicado del camino o a lo mal que está el camino. La exhortó por el problema tan manido que tienen. Exhortar, le pidió hablar por el problema tan manido. Manido se refiere a asuntos o temas muy conocidos. Entonces habló del problema tan conocido que tienen. Ya que no le gusta estar señera. Señera significa solo, solitario, separado de toda compañía. Y altercado se refiere a algún problema que tuvieron. Entonces, no le gusta estar sola y pelear, altercar, por ser un hierro, un desacierto, por ser un desacierto. Como ven, ya conociendo los significados de las palabras, nos es un poquito más fácil poder entender este texto. Sin embargo, al no conocerlo, pues se nos complica y realmente no entendemos. De ahí la importancia de conocer sinónimos de diversas palabras, ampliar nuestro vocabulario. Ok, con nuestros sinónimos todo quedó bien, pero ahora ¿qué hay de los parónimos? ¿Qué son los parónimos? En el español tenemos una gran clasificación de palabras. Es un idioma, la verdad, muy, muy rico en cuanto a clasificación de palabras. Veamos, parónimos. Son esas palabras que van a sonar muy parecido, que se escriben de forma similar, pero que tienen un significado distinto. Se parecieran mucho a las palabras homófonas, esas que de sonido son muy igualitas, pero de escritura y de significado son muy diferentes. ¿Pueden entrar las palabras homófonas como parónimos? Sí. Aquí tenemos algún ejemplo de homófonas. Cocer y coser. Coser de cocer un alimento y coser de surcir, coser una prenda. Desmayar y desmayar. La primera, desmayar con doble L, de que se debilitó, perdió el conocimiento. Y desmayar con Y, de quitarse las mallas, romper una malla, desmayar. Haya con Y y con H y haya con doble L. Haya de haber y haya de allá, de un lugar. Pero los parónimos van más enfocados a esas palabras muy, muy parecidas, que nos cuestan mucho trabajo a veces, inclusive identificar si existen, una, o dos, si estoy escribiendo mal la palabra porque estoy utilizando una B, una V, y son esas palabras que se nos complican mucho en la cuestión ortográfica.
Son las más complicadas o las que no sabemos utilizar de manera correcta debido al contexto en donde lo estoy utilizando. Y vean, nuestro ejemplo es contexto y contexto. Contexto, si se dan cuenta, cada una nada más se diferencia de una letra. Una por una S y la otra por una X. Contexto y contexto. Contesto el teléfono cada vez que me marcan. Contexto. El contexto educativo en el que estudio es muy bueno. Líbido y líbido. Líbido con B y líbido con V. A veces me dijeran, bueno, es que esto es parte ortográfico. ¿Cuál está bien? ¿Cuál sí existe? La primera, líbido con B, es a ese deseo sexual. Pero líbido con V se refiere a esa persona que está muy demacrada, que está pálido. O sea que sí existe líbido con V. Adición y adicción. Adición de sumar, agregar algo, y adicción, algo que ya no puedo controlar por mí mismo. Adición, voy a hacer la adición de los productos que compré en el supermercado. Adicción, Juan desarrolló una adicción al alcohol. Sanitario y sanatorio. Son dos palabras que se confunden mucho, son un claro ejemplo de parónimos. Pues bien, ya están los parónimos, son palabras que suenan parecidos, se escriben de forma similar y tienen significado distinto. Pero, ¿cómo es que nos podemos perder en la escritura normalmente usando parónimos? Vamos a ver algunos ejemplos y verán que sí es importante conocer muchos parónimos para saber la manera correcta en la que debo de expresarme. Tenemos este ejemplo número 1. Las decisiones de la gerencia trajeron muchos prejuicios o perjuicios a la empresa. Las decisiones de la gerencia trajeron muchos prejuicios o perjuicios a la empresa. Vamos a conocer los conceptos porque eso es lo que a veces nos traba. No conocemos la definición de cada uno de ellos y entonces no sabemos. Ojalá puedas ir contestando cada uno de estos ejemplos y que al final puedas delimitar, bueno, ¿cuántos estuve bien? 1, 2, van a ser 4 ejercicios, así que veamos si los 4 resultan bien o cuántos acertaste. Veamos las definiciones. Perjuicio, daño o detrimento. O prejuicio, un juicio previo. Prejuicio lo utilizaríamos a todas las personas que tienen un tatuaje son malas. Eso es un prejuicio. Y perjuicio es un daño. Entonces, nuestra oración quedaría con perjuicio. O inclusive, vean, podemos utilizar detrimento. Las decisiones de la gerencia trajeron muchos detrimentos a la empresa. Estaría bien dicho. Nuestra oración número 2. El objetivo de este nuevo centro es ofrecer a los ancianos un alojamiento accesible o asequible a su economía. ¿Cuál tengo que utilizar? El objetivo de este nuevo centro es ofrecer a los ancianos un alojamiento accesible o asequible. Veamos los conceptos. Accesible, de fácil acceso, de trato o de comprensión. De fácil acceso a su economía podría ser, y asequible, que se puede conseguir o adquirir. En este caso, por hablar de la economía, nos queda más el concepto de asequible. Aunque muchos en la vida cotidiana lo utilizamos con accesible, vean cómo utilizamos algunos conceptos mal. Lo correcto sería asequible. Me compré el nuevo auto porque es muy asequible a mi economía. Y casi siempre decimos accesible. De ahí la importancia de saber utilizar los conceptos y algunos parónimos. Vamos con nuestra oración número 3. El médico recomendó a la familia que vacacione en la montaña porque el aire es más salubre o salobre que el de la ciudad. Salubre o salobre. El médico recomendó a la familia que vacacione en la montaña porque el aire es más salubre o salobre que la ciudad. Veamos conceptos. Salubre. Se
Conceptualiza a saludable o bueno para la salud. Y salobre, que contiene sal. Por lo tanto, sería salubre. De hecho, ustedes recuerdan unas palabras que dicen, ay, vive en condiciones insalubres. Salubre, de ahí deriva la palabra. Salobre, dijéramos más, las olas del mar son muy salobres, saladas. Y nuestro último ejemplo. Después de 2 días apareció un corazón latente o latiente para su operación. Como les decía hace rato, inclusive hay palabras que dijéramos o dudáramos de su existencia, como latiente o latente. ¿Cuál utilizarías? Después de 2 días apareció un corazón latente o latiente para su operación. Veamos conceptos. Latiente, que late, y latente, oculto, aparente, algo que está por hacerse, por cumplirse. Está latente, que aumenten los crímenes. Y en este caso sería latiente. Después de 2 días apareció un corazón latiente. Mi corazón está latiente por ti. Un nuevo término que podemos emplear. Por ello es que debemos conocer mucho los parónimos y saber utilizar y más los significados de muchas palabras. Nos quedamos a veces con las palabras básicas y no queremos utilizar más, abrir nuestro campo de comunicación, sino nos quedamos siempre utilizando las mismas palabras. Debiéramos de aprender mínimo unas 3 palabras diarias y estarlas utilizando para que pudiéramos hacer de nuestro vocabulario un poquito más amplio. Y bien, ¿qué vamos a hacer en esta actividad número 1 de nuestra semana número 9? Pues como ya saben, primero tenemos que hacer nuestros apuntes pertinentes de nuestro video. Recuerda colocar la fecha, la frase y el tema. Necesito ver esas fotos de los videos para ver que realmente estén tomando nota de ellos. Y también tienes que hacer la lectura de las páginas 288 y 289 de tu libro y colocar la fecha del día de la lectura. Recuerda que esto nos sirve para tener un mayor control sobre el cuidado, el manejo del libro. Y te voy a enviar un documento que contiene ejercicios de sinónimos y parónimos, en el que vas a contestarlos y me vas a enviar foto de estos apuntes. Ya recuerda que me los puedes enviar por la plataforma electrónica o por el correo. Y bien, para terminar esta clase vamos a concluir con nuestra frase. Ser leal es la mayor valentía. Recuerda, hay que tener lealtad y sobre todo lealtad a nosotros. A veces queremos ser leales con toda la gente menos con nosotros, y parte de la lealtad es cumplir esos sueños, ser leales con mis metas, con mis objetivos. Eso también es ser leal. Así que seamos leales. Cuídense mucho, recuerden que estamos en constante comunicación. Yo me despido de ustedes, hasta luego.